Listo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del conversatorio virtual de la Secretaría de las Mujeres del Comité Estatal de Michoacán, de Morena, Michoacán, de la Secretaría de las Mujeres. Hoy tenemos un programa muy especial porque hoy coinciden en el calendario dos fechas fundamentales para las familias: el Día de las Madres y los Padres y el Día Internacional de la Infancia. Queremos analizar cómo se complementan estos roles en la sociedad actual. Para hablar de esto nos acompañan hoy como ponentas la pedagoga María Elena Pimentel. Ella es pedagoga con maestría en educación y tiene una maestría en docencia de las artes. Nos acompaña también como ponenta Eva Contreras. Nuestra amiga Eva es psicóloga educativa con una certificación en psicología criminal a nivel internacional. Tiene una formación muy amplia también. Y en representación de nuestra amiga Mireya Aguilar, de la Secretaría de la Mujer, nos acompaña hoy la compañera Dalia. Dalia, por favor, ¿nos podrías dar unas palabras sobre este Día Internacional de las Madres, los Padres y de las Infancias? Sí, muchísimas gracias, Julie. Bueno, pues es un tema que es muy importante, pero es relacionado pues a todas las familias, ¿no? Del día a día, la situación que estamos haciendo relativa al cuidado de la crianza, de los hijos, de las hijas, y cómo esto pues impacta en nuestra vida, en los hijos, en las hijas, cómo de esta manera pues se desarrollan, ¿no? Las personas, en este caso, pues desde la infancia, cómo van creciendo, y pues obviamente tiene un impacto definitorio, ¿no? Para nuestra vida adulta, el cómo fuimos criados, cómo se nos trató en la primera infancia, y que es importante justamente pues darle, ¿no? La mejor manera de entender la vida, de darle pues un desarrollo, crecimiento, valores, principios, que obviamente de esto depende, ¿no? Cómo nos vayamos a relacionar pues con todo nuestro entorno, y que seamos pues unas personas adultas y niños, niñas, que tengamos una capacidad de relacionarnos pues sanamente, ¿no? Yo creo que considero que esa es la importancia que tiene hablar pues justamente de estos temas, y que es el mismo día que se relaciona, ¿no? El Día Mundial de los Padres, de las Madres, y el Día Internacional de las Infancias. Pues bienvenidas, y pues muchísimas gracias porque nos acompañan hoy Elena, Eva Contreras, y por supuesto también tú, Julie, que son compañeras muy valiosas, y que por supuesto tienen mucha información, ¿no? Sobre este tipo de temáticas. Por eso creo que es importante pues que les demos esta escucha y estos espacios. Gracias, Julie. Muchas gracias a ti, Dalia, y a todo el equipo que hace posible este espacio, a todas las mujeres de ahí de la Secretaría de la Mujer. Gracias, especialmente a ti, a Mireya Aguilar. Bueno, pues para empezar, me gustaría que iniciáramos con el origen, la importancia de esta fecha. ¿Por qué la ONU decidió celebrar el Día Mundial de las Madres y los Padres el mismo día en muchos países? ¿Por qué es que se conmemora también a la infancia? Podríamos empezar contigo, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, todos quienes nos están escuchando también o nos están viendo. Un gusto saludarte, Yuli, Dalia, Elena, y por supuesto, pues agradecer a la maestra Mireya, pues por esta iniciativa y por seguir trabajando en pro de las familias, de las infancias y bueno, de la comunidad en general. Pero bueno, sin tanto preámbulo, pues vamos a entrar directamente en materia. La Asamblea General de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, hace como que esta diada, ¿no? De alguna manera, en una misma fecha, pero con diferentes, digamos, cronológicamente hablando, con diferentes fechas. Y todo inicia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues evidentemente, primero con instaurar el 1 de junio como fecha importante, el Día de los Padres y de las Madres, pero después también, pues viene el Día de las Infancias.
Entendamos también que la ONU no solamente decide abonar en estas dos fechas emblemáticas, que las va juntando con una finalidad, por supuesto, con la finalidad de darle una causa importante en materia de la familia, porque todo inicia con el hecho de que en 1956 la ONU, en una asamblea que se generó, eh, decide promover los derechos de las infancias en Viena, que fue donde principalmente se empezó a trabajar sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y el hecho principal era que los niños y las niñas tuvieran una crianza positiva, un refuerzo de estímulo adecuado y que los padres y madres tuvieran herramientas para poder trabajar con los niños, niñas, adolescentes, toda vez que entendamos también que anteriormente pues no existía un marco normativo ni nada por el estilo que nos pudiera apoyar de alguna manera para saber cómo trabajar con los niños y las niñas. Y bueno, en esta asamblea, pues lo principal que dijo las Naciones Unidas fue, el niño tiene derecho a ser feliz por el simple hecho de ser un ser humano, por el simple hecho de nacer. Es uno de sus derechos básicos, que tiene que ver esto con el interés superior de la infancia. Y esto lo encontramos en la Ley General de Derechos Humanos para Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, va como la ONU, la Asamblea General, va revisando conforme van pasando los años las necesidades que se van generando para poder combatir a los grupos vulnerables, que quiénes son los grupos vulnerables, sabemos que son las infancias, son los grupos en que se encuentran en condición de abandono, de transgresión, de vulneración de los derechos más elementales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a vivir una vida digna, el derecho principalmente a ser feliz, que era como el estandarte en ese momento que proclamaba la ONU, les digo, en 1956, y de ahí se van generando pues nuevas conferencias internacionales, nuevas asambleas. Ahora bien, el 1 de junio, que la propia ONU lo determina como una dualidad, digámoslo así, llamémoslo de esta manera para darle un entendimiento cronológico, esta dualidad en donde se habla de que padres y madres, pues es el Día Internacional de los Padres y Madres, pero también es el Día Internacional de las Infancias, pero además, con esta dualidad encontramos el 20 de, si mal no recuerdo, el 20 de noviembre, que es otra fecha que se empalma de alguna manera o trabaja en conjunto con las Naciones Unidas, pero en este caso desde UNICEF, una institución aliada a las Naciones Unidas para trabajar de manera integral y hacer ejercicios en todos los escenarios, tanto en el escenario político, en el escenario social, en la comunidad, en los padres, madres de familia, para promover todos los derechos que evidentemente ya se vienen promulgando en la Ley General de Derechos Humanos para Niñas, Niños y Adolescentes, y que también lo encontramos en la Convención, que la Convención sabemos que se constituye desde 1989. Entonces, desde ahí ya hay todo un bagaje sobre los derechos de las infancias, que es bien importante irlos como analizando de manera más profunda y cómo se va empalmando estas dos fechas duales, que les digo, es pues, el Día Internacional de Padres y Madres y el Día Internacional de las Infancias, y a su vez esta conjugación interna que hay en esta fecha también del Día Mundial de la Infancia, porque uno es el Día Internacional y el otro es el Día Mundial. Esa es como la pequeña diferencia, y entendamos también que el Día Internacional puede ser que tiene que ver con países puntuales que se suman a hacer toda esta serie de acciones de manera integral para apoyar a las Naciones Unidas en la promulgación que se tiene el 1 de junio como fecha importante de Día Internacional de la Infancia, y se suma UNICEF para decir,
pues tenemos que coadyuvar los esfuerzos, tenemos que sumar lo más que se pueda para trabajar de manera integral en estos derechos que durante tantos años han sido violentados y que principalmente se da pues en las infancias, que al final de cuentas son quienes no han tenido la voz que nosotras tenemos, nosotras y nosotros, los adultos, este mundo adultocentrista que luego creemos que los niños, la voz de los niños, niñas, adolescentes no tienen como el mismo alcance o la misma inteligencia o la misma capacidad eh, hay una serie de ideas que nos vamos generando como adultos en cómo debería de ser la vida de los niños, pero ya les preguntamos directamente a los niños cómo debería de ser su vida y esa es una de las premisas propiamente de UNICEF y de cómo se va dando como todo este bagaje hasta llegar al día de hoy, 2026, en donde pues seguimos trabajando en esfuerzos colaborativos, institucionales, sociales, gubernamentales, familiares. Entendamos que el primer grupo social es la familia. Entonces, como primer grupo social, hay que organizarnos desde la propia familia y a mí me parece bien interesante, qué bueno que inicias con una pregunta tan inteligente, Julie. Dalia, gracias por la invitación. Me parece bien interesante. ¿Por qué? Porque luego yo escucho mucho y allí ya me voy a desviar un poquito. Escucho mucho a las personas decir, ay, a mí no me gusta la política o yo no soy político. Perdón, desde los griegos ya venía diciendo Aristóteles, somos seres sociales por naturaleza y políticos por naturaleza. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Vamos a empezar por el primer grupo social, que es la familia. La familia constituye también un grupo político. ¿Por qué? Porque dentro de la familia, como todos los diversos grupos sociales que existen y que componemos esta sociedad y que nos integramos y que hacemos todos los esfuerzos colaborativos para en conjunto trabajar sobre alguna problemática que se esté dando en particular, lo que es bien interesante es entender qué significa política. Pues polis viene de ciudad, la organización de la ciudad. Entonces, la organización principal parte de la familia. ¿Cómo se organiza tu familia políticamente hablando? ¿Qué rol tiene cada quien para entonces trabajar sobre los diferentes conflictos internos que se vayan dando y llevarlo a buen puerto, ¿no? En una crianza positiva. Perdón, Yul, no te escucho. Qué bien que mencionas esto porque precisamente iba a preguntar cómo ha evolucionado ese concepto de familia desde que se instauraron estas fechas, cómo ha sido la evolución de la familia. Y qué interesante que lo mencionas. Inicia desde, bueno, se tiene esa historia, ¿no? De la función de la familia desde los tiempos de los griegos. Ahora, ¿cómo es, cómo funciona una familia en la sociedad actual? ¿Cuál es el papel de la familia? ¿Cuáles son los cambios que ha tenido esta célula social? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, pero ahorita ya le doy la voz a Yuli y a Elenita, que creo que tiene cosas muy importantes que decir, pero pues la evolución, creo que todos ahí pues la hemos visto de una forma pues bien interesante y bien bonita. ¿Por qué? Porque también trabajamos sobre principios fundamentales que maneja la propia Convención y la Ley General de Derechos Humanos para Niñas y Niños y Adolescentes. ¿Cuáles son estos principios fundamentales? La no discriminación, por ejemplo. La no discriminación en toda esta gama de familias es bien padre porque ya no solo encontramos la familia tradicional que conocemos, padre, madre y los niños, no, o el niño, la niña. Ahora está la familia monoparental, ¿no? La familia compuesta, que también eso es como muy común, sobre todo cuando, cuando te vas a escenarios en donde la violencia y las dificultades sociales pues nos atraviesan, se da mucho estas familias compuestas, pues también están las familias monoparentales, pues, las familias de diversos
grupos sociales, como por ejemplo las familias compuestas por los grupos de la diversidad, que son LGBTTIQA+, y toda esta serie de familias que se van generando. Y yo creo que vamos a seguir viendo nuevas modalidades de familia, lo cual es bien padre y bien bonito porque también nos va abriendo el panorama a identificar los principios fundamentales, insisto, la no discriminación y por supuesto el interés superior de la infancia, que todo debe de partir principalmente en este marco normativo, en trabajar principalmente por el interés superior del niño o de la niña. Esto quiere decir que nada está por encima de los derechos de ellos, que lo más elemental y lo más importante que tenemos son las infancias y que debemos de seguir escuchándolas y trabajando con ellas de la mano directamente. Incluso a mí me encantaría Así es. ver Muchas más gracias, Eva. espacios. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Eva. María Elena, se nos pasa volando el tiempo. Me gustaría preguntarte a ti, además de lo que hemos comentado con Eva, sobre el mensaje que debemos recordar sobre este día, sobre la responsabilidad compartida que se tiene en la crianza. ¿Nos podrías hablar al respecto, María Elena? Claro, bueno, primero buenas noches a todas y a todos, a quienes nos están sintonizando en este momento. Gracias por la invitación, a nuestra querida Mireya, a Dalia, a Julie, Eva, un placer y un privilegio estar compartiendo uso de la voz contigo. De verdad, es una mujer extraordinaria, sabe muchísimo. Si ustedes se fijan, no, podemos estar hablando y ella es una biblioteca andante. Por eso me encanta escucharla. Bueno, pues antes de responderte a la pregunta, Julie, yo como feminista, pedagoga, me encantaría decir o agregar a lo que comentó Eva sobre el origen del Día de las Madres, porque todos pensamos, ay, pues es que es un día precioso para todas las que somos mamis. Bueno, yo ahí ligeramente difiero un poco, porque el origen del 10 de mayo, al menos aquí en México, fue para contrarrestar este congreso, el primer congreso feminista que se realizó en Yucatán hacia el 1916 más o menos, según si no me fallan mis cuentas, y se celebró porque era una manera de acallar las voces disidentes de las mujeres porque buscábamos pues, lo que siempre hemos querido, nuestros derechos humanos. El hecho es de que queríamos apropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestro espacio como territorio, los derechos pro aborto y demás, ¿no? Entonces, una manera en que los conservadores acallan esas voces de, pero vamos a festejar a las mamacitas, la vida, y ya sabes, todo ese discurso, ¿no? Entonces, de eso nace el celebrar a las mamás aquí en México. Por ahí del 1922, si buscan y checan ahí en el Excelsior, dice que se celebró para más o menos esa fecha la primera vez. Y ya de ahí ya lo hicimos como recurrente, ¿no? Y el Día del Padre, en España más o menos se empieza a celebrar por el 48, porque pues las mamás ya se le festejaba, ya decían, ay, pues es que la mamacita, y ahí se les reconocía o se le asignaba, que era lo que atacaba mucho Rosario Castellanos en sus discursos o en sus escritos, sobre la abnegación de la mujer como una cualidad. Entonces, el hecho de que a las mujeres se nos ligara ya una vez que éramos mamás como abnegadas, como incondicionales, pues es gracias a estos festejos, es gracias a este tipo de momentos en los que estos discursos conservadores pues cobraron vida. Y en el caso de los papás, pues sí hubo esa inconformidad. ¿Y por qué a ellas? En España, por ejemplo, sobre todo en los colegios, que es donde se centraba esta educación privada, era de, ¿y por qué a ellas sí se les hace que la tarjetita, lo que nosotros hemos hecho regularmente aquí en México? Entonces, a partir de ahí, toman de referencia sobre todo marzo, que es el 19 más o menos, se celebra en la religión católica el Día del Padre, el Día perdón, de San José, que es el padre putativo de Jesús, ¿no? El padre adoptivo. Entonces, dijeron, no, pues está bonito, lo celebramos y ya. Esa fue una manera como de equilibrar y empezar, como ya visibilizar de una manera, pues digamos, si no igual, un poquito más,
alineada de papá y mamá. Entonces, es como esa parte de los orígenes que hay que también tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces acá como feminista es el reclamo de los hombres de, no, es que a ustedes, las mamás, si les entregan, si les reconocen, y a nosotros con papás un llavero, una gorra, y a ustedes les llevan a comer, les traen serenata, les llevan flores. Y yo les digo, pues sí, amigos, pero nomás es un día al año. Y acá nosotras nos encargamos de muchas responsabilidades, muchas de las veces, en un gran porcentaje, por ejemplo, aquí en México, y ustedes no. Ustedes si hacen algo que corresponda, por ejemplo, a las labores domésticas, ¡ay, qué gran papá! Le está ayudando a la mamá. ¿Qué? ¿Cómo que me está ayudando? Perdón, pues si no me embaracé sola, ¿no? En el caso de las familias, digamos que regulares, porque lo que decía mi querida Eva, ha habido estos cambios en la familia. Maravillosamente ya hay cómo nombrar a las diferentes formas de familia, que es las nucleares, que es regularmente papá, mamá, ¿no? Y la otra que ya son las extensas, porque cuántas veces hemos visto aquí en Michoacán que emigran y se queda la abuelita a cargo, el tío, la tía, la hermana, la prima, entonces se quedan otros parientes y esas serían las familias extensas, las monoparentales, donde hay un solo progenitor, donde está el papá o la mamá maternando, eh, las reconstituidas, las que nos separamos y luego decimos, bueno, pues vamos a rehacer nuestra vida y vamos a juntarnos y demás. Eh, están las que adoptan, las homoparentales, bueno, los que con decisión propia se hacen cargo de sí mismos y dicen yo ya no quiero tener papá, mamá y no, me hago autónomo o autónoma. Entonces, ha habido unos grandes cambios que sería bueno analizarlos, pero sí también desde nuestro origen y desde el contexto. Estas celebraciones tienen un trasfondo. Por eso muchas veces es muy ofensivo que a las mamás el Día de las Madres les den una plancha y al papá el Día del Padre le den una botella de vino. Dices tú, ¿cómo? O sea, ¿la mamá no quiere relajarse y descansar? Claro. ¿El papá no necesita una plancha para plancharse su ropa? No, porque lo hace mamá. Oh, es ahí donde empiezan estos sesgos y es bueno que existan estos espacios que agradezco mucho, que hagamos esta reflexión profunda con conocimiento, no solamente desde nuestra sentir, desde nuestras creencias o vivencias o experiencias, sino desde ya, como lo mencionaba Eva, desde la ley, ya marca que existen estas nuevas formas de familia y que por lo tanto lo justifican dentro de los artículos, como ya lo mencionaba, en la no discriminación, ¿no? Y en que hay un interés superior, que es el de la infancia. Entonces, no sé si hasta aquí esto quedó un poquito más claro, si Eva quiera retroalimentar, porque sé que tiene un wow de información. Mencionar, bueno, no sé, me parece, y por eso preguntaba, que sí ha habido una evolución en la cuestión del paternaje, sobre todo las nuevas generaciones, que se permiten ya, en el caso de los padres, paternar, precisamente, estar con los pequeños, contribuir a los cuidados, y, digamos, ir transformando esta parte de que los cuidados ya no vayan solamente a eh, ser parte de las obligaciones de las mamás. No digo que todos, no digo que es casos muy particulares, sino que se está dando lentamente y poco a poco este cambio. Y pues hay retos en esa crianza moderna, tanto para padres como para madres. Me gustaría que se pudiera hablar de estos grandes desafíos que tienen en las familias y que enfrentan padres y madres en comparación con generaciones anteriores, que se pudiera hablar de acción laboral, por ejemplo, que también llega a tener un peso muy importante. Si sigue siendo una utopía, muchos, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, la salud mental de los cuidadores? ¿Cómo afecta en los pequeños el que el padre, la madre estén o no presentes? En esos tiempos en que pues una familia depende de dos sueldos, depende que
los dos padres salgan a trabajar y que en la casa, pues generalmente en el hogar se tiene que conciliar los tiempos y se tiene que pues trabajar sobre los cuidados y se requiere que pues que sean cooperen precisamente para los cuidados y el mantenimiento de ese hogar. ¿Qué significa ejercer una paternidad activa y presente en esta era moderna, esta era digital? Eva, brevemente, ¿me podrías hablar sobre esto? Muy bien, Yuli, espero ser breve, que luego se me va, o sea, a mí me sueltan el micrófono y me tienen que estar haciendo atrás de, ya, párale. Pero bueno, en este sentido, hoy en día le hemos llamado también, pues, las nuevas masculinidades, ¿no? Está muy de moda este término en donde los padres de familia están generando una nueva política interna familiar. Esta política interna es como de ya no solamente como anteriormente era el padre salía a trabajar y era el que proveía, ¿no? Era como que la dinámica y la madre era la encargada del cuidado del hogar y hasta ahí. Entonces, de ahí también viene pues una serie de vulneraciones graves porque pues también está este clásico diálogo en donde no, pues es que ella no trabaja porque ella se queda en la casa cuando sabemos que el trabajo en el hogar pues es, primero, no es remunerado, segundo, es bastante cansado y es un trabajo 24/7, a diferencia de que estás en la oficinita nada más tus 8 horas, 12 horas, dependiendo de cada quien y sus posiciones de trabajo, pero se ha generado una, digámoslo así, como reconfiguración interna de la política familiar, en donde el padre de familia está tomando este estado de conciencia, en donde está entendiendo que la crianza no es meramente de un lado de parte de la mujer, sino que es bien elemental que el padre esté presente en todo el desarrollo psicoemocional del niño y la niña, desde incluso la gestación. Ya está comprobado de manera científica que desde la gestación ya se están generando, pues evidentemente todos estos circuitos, tanto psicoemocionales en el niño o la niña, que le va a repercutir, por supuesto, en su desarrollo de adolescente y, por supuesto, de adulto, no se diga. Entonces, el estado de la salud mental de las niñas y niños y adolescentes estamos entendiendo que tiene que ver con una organización interna familiar y una comunicación asertiva y positiva entre el padre y la madre, que son los cuidadores principales de los niños, niñas, adolescentes. Evidentemente sabemos que el Estado entiéndase como el municipio donde vives o la entidad federativa donde te encuentras, de las 32 entidades federativas, entiéndase de esta manera, eh, que el Estado tiene, claro, una parte de responsabilidad, pero los garantes de derechos principales y los custodios de que el niño, niña, adolescente crezca de manera adecuada y que tenga un desarrollo cognitivo, psicoemocional, social, político, institucional, para llegar también pues, al sistema educativo, pues parte de del padre y de la madre en cómo ellos se ponen de acuerdo a la hora de criar en conjunto. Entonces, hasta ahí lo dejo porque luego me voy y le quito la voz aquí. Gracias, muchas gracias, Eva. María Elena, tú nos podrías hablar sobre las infancias, pasamos ahora a las infancias. ¿Cuáles son las amenazas más urgentes para los niños hoy día? ¿Cómo podemos proteger sus derechos, por ejemplo, su derecho al juego, al ocio, en este mundo tan hiperconectado y competitivo? ¿De qué manera el bienestar emocional de los papás les impacta a los niños? Pues ya lo decía Paulo Freire en su Pedagogía del Oprimido. El oprimido quiere oprimir. ¿En qué sentido?
Si tú en casa como papá, mamá o persona que está a cargo de infancia se está viviendo violencia, ¿a quién crees que va a repercutir lo que tú estás viviendo ya en lo posterior? ¿Por qué? Tú estás a cargo de otra persona que depende de ti, que digamos tú eres su superior, tú eres su mayor jerarquía. ¿Qué crees que va a pasar? Que si tú estás viviendo violencia, la vas a ejercer en el otro. Y entonces es ahí donde podemos repercutir nosotros con nuestros problemas que tenemos como adultos. Ahora, para empezar, como pedagoga puedo decir que todos y todas quienes seamos papás, mamás o personas que estamos a cargo de infancias, la ley nos obliga en el Código Civil Federal que quien tenga la patria potestad de las infancias tiene que garantizarle ciertas situaciones, o sea, el bienestar, o sea, en el artículo 4 de la Constitución habla de que hay esta igualdad, ¿no? Que entre mujeres, hombres y la protección de la familia, o sea, estamos en las mismas condiciones. Aquí nada más van a cambiar los factores de acuerdo a quien tenga la patria potestad. Si tú procreas hijos de manera, como lo diría la sociedad natural, con otra persona, se entiende que si les das los apellidos, tienen los apellidos de ambas partes, entonces los dos tienen la patria potestad. Si se casan, pues los dos tienen la patria potestad de la infancia. Si se separan, los dos tienen obligaciones, yo diría responsabilidades con la infancia. O sea, no se acaban porque ya tú te separaste de la muchacha o del muchacho y dices, ah, ya, se acabó. No. Y eso a veces se nos olvida, tanto como mujeres o como hombres. Es como de, bueno, pues ya se los dejé a él, que él se encargue. Ah, ¿cómo que él se encargue? Perdón, las necesidades de una infancia van mucho más allá que solo comida, porque muchas veces se quedan pensando las personas que se van, que pues ya con pasar cierta cantidad y que coma, ya estuvo. Ay, dices, espérame, amigo. Si sabes que es un ser humano, ok, y que tiene derecho al juego, a la recreación, o sea, a la recreación, a la salud, a la educación, a la seguridad de todo. Y a veces como papás no ¿Qué estamos necesitan, María conscientes. Elena? ¿Qué necesitan los niños de cada uno de sus papás? ¿Qué necesita de papá? ¿Qué necesita de mamá? ¿Qué necesita de ambos, de una familia? Mira, Julie, yo no me estoy llevando tan fuerte. Es que es bien difícil, porque la verdad le das al dolor de las ausencias paternas en México. O sea, esa pregunta que tú estás haciendo retumba en muchas de nosotras, de nosotros, los que estamos aquí oyendo el día de hoy, sintonizando, porque nos damos cuenta que hubo una parte siempre presente y que la otra, sobre todo por las generaciones que veo, pues por las edades, muchachas. Yo sé que están jóvenes, muchachas, pero sí, nuestras generaciones vivieron de diferente manera estas responsabilidades. Entonces, nosotras sí tenemos como que muy representativo esto de que una sola parte se encargaba casi prácticamente de todo, mientras que la otra proveía, nada más. Y en el caso de esta, de la actualidad, como por ahí a partir de los 90, que es cuando empiezan a darle seguimiento a la convención sobre los derechos del niño, donde aquí en México se ratifica, se hizo en 1989, pero se ratifica aquí en México, es cuando empieza como a cambiar esta parte donde dicen, oye, pero pues también limpian el pañal, ¿no? Oye, si también le das de comer tú, es cuando ya entendemos que el ser padres o el tener a cargo infancias representa una gran responsabilidad, pero que tiene que ser compartida. Y que no solamente tiene que ser compartida con la persona que está con nosotros, sino con el Estado, con la comunidad, o sea, con la escuela. Entonces, quienes somos papás, mamás, entendamos esto, no solamente somos responsables nosotros, pero sí, en primer lugar, nosotros. Si ya comió, si está deprimido, porque ahorita la salud mental debemos entender que es un papel fundamental en la vida de nuestras infancias. em, la alimentación, el tipo de comida que está ingiriendo nuestra infancia, si está jugando, porque a través del juego los niños y las niñas aprenden. Entonces, ¿qué están ahí a través de eso? Tú entiendes qué está pasando con ellos. Si es un niño que está retraído o una niña que no juega, malo, chécalo. Hay algo que está pasando y que no te está diciendo. Ahora,
hay una situación en México que es muy repetitiva, la violencia de índole sexual con las infancias. Muchas de las veces los agresoras están en casa, pero mucho de ese porcentaje, y no lo digo yo, lo dice INEGI, son hombres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que luego culpan a la persona que se queda de todas esas violencias que sufren las infancias y dicen, no es justo. La persona, como ustedes mencionan, tiene que salir a ganarse la vida, a tener en buenas condiciones en la infancia y sortearse con los 500 pesos que quiera dar la otra persona, porque dice que ya con eso cumplió. Entonces, ¿a quién deja cargo de esa infancia? Entonces, creo yo que tenemos muchas áreas de oportunidad para poder proteger y velar por los derechos de nuestras infancias. Ya es considerado o considerado una sujeta con voz, una ciudadana, un ciudadano. Desde el momento que nace, que tiene un acta de nacimiento, es un ciudadano, es una ciudadana, sujeta a derechos y obligaciones. Entonces, al ser eso, sociedad tiene obligaciones, responsabilidades sobre esa infancia, la escuela. Nosotros como padres, como madres, como personas, tutores, como personas que estamos a cargo, nuestra familia, pero también en la parte de salud. Entonces, ahorita estamos notando que hay muchas deficiencias que deberían de ser atendidas. La pobreza, el abandono escolar, la salud mental, la desigualdad social. No es lo mismo lo que vive un alumno que está en un colegio privado que lo que vive un alumno en una escuela pública. Para nada se compara. La calidad de servicio que tienen es diferente. Vayan simplemente a los baños. Yo los invito. Vayan a un baño de escuela pública y vayan a un baño de colegio privado. Y van a notar la diferencia. Con el hecho de que siempre hay papel de baño, por ejemplo, en un colegio privado. Y ustedes dirán, pues sí se paga para eso. Sí, claro. Pero ahí está la desigualdad social. Porque si es accesible a todos, ¿por qué no cumplimos con darle una educación de calidad? Y va desde ahí, no solamente de los contenidos. Podrán estar maravillosos los libros, pero ¿en qué condiciones, en qué infraestructura tenemos a nuestras infancias? ¿No? La otra, en cuanto a la pobreza, un niño con el estómago vacío jamás va a aprender. ¿Cómo? Primero están sus necesidades básicas y después él va a empezar o ella va a empezar a aprender a tener la curiosidad, el gusto por conocer más, ¿no? Y está la parte que en México todavía creemos que a golpes se aprende. O sea, yo he tenido muchas discusiones acaloradas porque con una nalgadita aprende, con una cachetada bien dada dices, ¿cómo? No, ya está sancionado. Entonces, pero seguimos perpetuándolo porque la abuela, el abuelo, mi mamá sí me dice que lo eduque y pues hay que complacer. No, bajo ninguna circunstancia la violencia es aceptable. O sea, y lo digo porque yo también he crecido con esos sesgos, pero pedagógicamente es inadmisible y legalmente también. Ya el DIF puede intervenir si tú tocas a un menor, siendo papá o mamá. Entonces, considero que hay muchas áreas de oportunidad que tenemos que atender y sobre todo en las legislaciones. Recientemente vimos, por ejemplo, la legislación sobre la menstruación y el hecho de que ya las adolescentes van a poder pedir permiso, ¿no? O sea, pueden faltar. Y las mamás y las que trabajamos y que vivimos esos dolores terribles cada vez que estamos en nuestros trabajos, ¿cuándo? Porque esa mamá todavía con dolor tiene que ir a trabajar, hacer la comida y mientras esa infancia, ¿qué tipo de cuidados va a tener si no hay alguien que ahí esté acompañando? Entonces, creo que hiciste una pregunta bien escabrosa, Julie, o sea, hasta a mí me dolió, pero bueno, espero haber atendido un poquito con esta respuesta lo Sí, que tú tiene que cuestionabas. puntualizar. Muchas gracias, María Elena. Gracias. Por ahí tenemos algunos comentarios de nuestro público. Dalia, no sé si podrás leernos los comentarios que nos ha hecho la audiencia, por favor. Sí, claro. Bueno, pues están llegando aquí los comentarios de Paulina Llanos. Por ejemplo, nos dice, hola chicas, ya lista para este gran tema.
Y también comenta que el 10 de 10 para las panelistas que están hoy aquí en la mesa, en el programa. Ruth Emilia Almeida dice buenas noches, saludos a todos, a todas, a todes. También nos manda saludos aquí Oscar William, dice muy bien, María Elena. Y por último tenemos a Luis Alfonso Tela Rañaga, dice buenas noches y una manita de bien para arriba. Son los comentarios que tenemos por el momento. Ok, muchas gracias. ¿Son todos? Sí, son todos, no nos han llegado tantos. Que no nos hacen preguntas, me gustaría hacer algunas otras, Eva y María Elena. Pues ya sobre herramientas prácticas para la familia, pues si una familia se siente abrumada por el estrés diario de las exigencias sociales, de las exigencias económicas, de las exigencias de todo tipo, ¿cuál sería el primer paso para recuperar esa armonía? ¿Cómo se pueden establecer límites de respeto, de amor, sin caer en el autoritarismo, en la necesidad, en ese, nos mencionaba Eva, la visión adultocentrista? ¿Cómo podemos poner más atención a los niños? ¿Qué dinámicas sencillas nos pueden recomendar, les pueden recomendar a las familias, a las personas a cargo de niños, y también para celebrar este día, para compartir juntos este vínculo familiar? Eva, ¿podemos empezar contigo? Sí, a ver si te escuché bien, Julie, porque como que se estuvo pausando y estaba tratando de captar, se movía, luego te me apagabas, como que te quedabas paralizada y ya no te escuchaba y por eso estaba así como de... Entonces, quiero entender que te refieres como estrategias o herramientas, ¿no? Lo que alcancé a percibir o Sí. escuchar para trabajar en la familia, ¿no? Digámoslo así, en la crianza, en la supervisión y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Como principio fundamental, pues está también la supervisión y el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes, que esto también, les digo, lo encontramos en la convención, en la ley general. Entonces, como una técnica como bien básica, que todos deberíamos, yo creo que en algún momento poner en práctica y dejar, pues, este monólogo interno y aprender a escuchar las voces. Es bien importante la escucha activa, que es una de las cualidades también de la psicología, es una de las grandes eh, beneficios que tiene el psicólogo a la hora de las herramientas psicológicas en la atención, es la escucha activa, la presencia del aquí y ahora, porque luego se da muchas veces que el niño o la niña viene con frustraciones escolares, digámoslo así, metiéndome en el terreno pedagógico de Lenita, vienen con frustraciones de que se peleó con el mejor amigo, un decir, un escenario de esta naturaleza, y quiere ser escuchado por su padre, por su madre en casa, y el papá está en el teléfono, la mamá está cocinando, o el papá ni siquiera tiene tiempo, él llega y lo transgrede, o le dice, tú ya cállate, ya me tienes harto, o un tema de esta naturaleza. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho también con la sensibilidad que se da entre padre y madre, este diálogo, esta escucha activa, tener la atención suficiente, porque luego muchas veces decimos, sí, sí te estoy escuchando, ajá, pero de entrada, esto ya es un mensaje que le estás dando directo a tu hijo, a tu hija, lo estás de manera directa ignorando. Y parece ser que lo estás escuchando, pero pues los niños, las niñas son tan sensibles y perceptivos que captan todo el mensaje corporal que está lanzando el padre, porque yo te puedo decir muy bonito en un discurso hablado que te estoy prestando atención,
que sí me interesa lo que tú me estás diciendo y sin embargo yo estoy haciendo algunas otras cosas. Yo creo que el hecho de prestar atención, que el niño o la niña se exprese, el tener la delicadeza también de permitirle ser quien es, que luego también limitamos mucho esto y el niño empieza con ciertas emociones internas como frustración, por ejemplo, no me está permitiendo que yo me exprese. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el niño se va guardando o el adolescente se va guardando todo para sí mismo y es más fácil ir a contárselo a otra persona que contarles a mis padres lo que me está pasando porque ellos en el fondo o no me escuchan, cuando les digo algo, estoy mal, estoy tonto, ¿para qué lo hice? Solo me regañan y en el peor de los escenarios, pues me golpean, me maltratan ya de manera hasta física. Ya es como de, y si el clásico también mensaje que luego les emiten mientras están hablando, si te pegan en el colegio y tú no les pegas, yo te voy a meter otra peor aquí en la casa. Entonces, ese tipo de lenguaje lo único que está haciendo es limitar al niño, niña, adolescente a su clara e integral expresión, que se sienta realmente comprendido de lo que está sintiendo, que pueda sentir que sus emociones están siendo validadas. La validación es sumamente importante. Porque cuando empezamos también con este tema de las etiquetas, el de estás tonto, ¿por qué no le contestaste? O mira nada más, siempre te hace lo mismo y tú vuelves a caer en lo mismo y le prestas tus cosas y te las roba. O sea, toda esta serie de escenarios, lo único que hace es que el niño se sienta transgredido en sus emociones y evidentemente pues en su psicología que repercute en su salud mental. ¿Y qué es lo que pasa comúnmente? Pues bueno, vienen esta serie de autotransgresiones, el famoso cutting, los niños que se empiezan a autolacerar, que luego en terapia o en psicoeducación te dicen, pues es que yo me corto porque así libero como la tensión o también todas las emociones negativas que yo traigo y que no se las puedo expresar a nadie porque en mi casa nadie me escucha. O sea, el simple hecho de escuchar a una persona es tan valioso, es una herramienta tan elemental en el hogar y en todos los escenarios. El saber entender lo que está pasando en el mundo emocional de la otra persona. La empatía es fundamental. Empatía, ponerte en el lugar de la otra persona. No empieces con tu monólogo o tu discurso de cómo yo podría solucionar las cosas, sino simplemente aterrizarlo en la edad cronológica del niño, en cómo él lo está viviendo, cómo él lo está sintiendo, de qué manera está en su mundo interno y en su psique, integrando lo que le está pasando. Yo creo que a partir de ahí tenemos ya casi, casi el 80% resuelto de la problemática. El simple hecho de que tú escuches de verdad, con empatía, con la escucha activa, con el aquí y ahora, con la presencia real, con el niño, yo creo que ahí ya estamos haciendo un trabajo fundamental. Y por eso para mí estos escenarios son tan elementales en donde también me encantaría que participaran los niños. A mí me encantaría que los foros no fueran exclusivamente desde la visión adultocentrista, sino que tuviéramos, por ejemplo, en el Día Internacional de las Infancias, que niños, niñas, adolescentes vengan a los escenarios con los adultos y platiquen también lo que están viviendo, lo que están pasando y cuáles son como lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, porque ellos son finalmente pues los grandes eruditos, los grandes maestros del momento cronológico en el que se encuentran, de su desarrollo. O sea, yo voy a pensar como, más como una adulta, es un poquito más difícil ponerte y aterrizar las ideas que ellos te pueden dar. Ellos te pueden decir perfectamente, si tú le dices a un niño y lo entrevistas, Julie, le puedes decir a una niña, oye, ¿y tú qué piensas o cómo te sentirías bien en tu casa? Las niñas luego te contestan, tienen esa inteligencia. No, pues yo me sentiría muy bien si me dejan jugar, un derecho elemental. Yo me sentiría muy bien si, y así con la vocecita tan fina, tan linda, tan inocente, tan pura, tan real.
pues yo me sentiría muy bien, pues si, por ejemplo, cuando yo saco 10 me llevan a Disneylandia, un decir, o sea, los niños te van marcando la pauta de qué es lo que van necesitando. Evidentemente, pues el adulto tiene la responsabilidad de ir generando ese estado de conciencia de hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo negociar, pero es un acuerdo mutuo, no es la imposición por sí misma, sino simplemente te escucho, sabes que esto sí se puede, fíjate que sí estamos recortados a lo mejor económicamente, pero ¿qué te parece si lo podemos hacer de esta manera? Esto también te gusta mucho, a ti te gusta ir al cine, tú querías ver la película de Caperucita Roja, un decir, porque lo estás escuchando, porque sabes sus necesidades, porque sabes lo que quiere. Y entonces el niño inmediatamente se maravilla y, ay, sí, entonces mejor vamos a lo de Caperucita Rosa. O sea, el niño es tan simple, el niño es sencillo y lo único que necesita es ser escuchado, con presencia principalmente. Sí, así es. Muchas gracias, Eva. María Elena, me gusta también, para finalizar ya la transmisión del día de hoy, el podcast del día de hoy, las mismas preguntas desde la visión de la pedagogía. ¿Cómo puede la familia abordar estas exigencias? Bajarle un poquito, ¿qué se puede hacer? ¿Qué nos puede recomendar la pedagoga? ¿Cuál serían algunos dinámicas, ejercicios para recuperar la armonía? ¿Cómo se pueden establecer límites para mantener el respeto en la familia? Si hay autoritarismo o si los extremos que generalmente queremos evitar. Julie, andas con todo, ¿eh? O sea, qué bárbara. Me encantó tu pregunta. Bueno, primero yo les recomendaría algo. Analiza qué familia formaste. ¿Cómo es tu familia? ¿Quién la conforma? Punto. A esa infancia, ¿qué le tienes? ¿Un papá? ¿Una mamá? ¿Un hermano? ¿Una tía? ¿Un qué? ¿Qué hay ahí? ¿Quién es la familia que rodea a esa infancia? Muy bien. Si en esa familia, pues, vive cada quien en su lado y lo ven cada 8 días, que porque hoy es muy común tener este tipo de familias. Perfecto. Ahora, que la otra parte te dice, es que ¿dónde dice que yo tengo? En el Código Federal, en el Código Civil, ahí dice, querido, o querida, ahí dice tus responsabilidades. Muy bien, ahí dice, para empezar. Y en las responsabilidades como papás hay que tener claro cuáles son. Proteger contra la violencia. Entonces, por lo tanto, tú como papá, como mamá, dígase lo que se diga, no tienes por qué ejercer o educar con violencia. Se orienta, se, se educa mediante otras estrategias. ¿Cuáles? Poner límites firmes, ser congruente. Simplemente si tú dices que no, es no. Nada de que, ay, es que voy a llegar a las 10, pero llegó a la 1 y no pasó nada. Pon límites y consecuencias de si se pasan esos límites. No necesitas gritar, no necesitas golpear. ¿Por qué? Es violencia. Ahora, educar con respeto es comunicar. Lo que decía mi compañera Eva, precioso, escucha, escucha activa, pero escucha mirándole a los ojos. Ah, sí, muy bien. ¿Y cómo te fue en la escuela? Ah, y si tu infancia te platica, lo estás haciendo bien. Palomita. Si tu infancia no te dice cómo le fue en el día, no siente esa confianza o esa conexión contigo, aguas. Porque entonces a alguien más se lo va a decir. Y no vas a ser tú. Le va a decir la primera vez que va a menstruar, le va a decir su primer novio, novia, su primer ligue, lo que sea. Le va a decir las primeras a otras personas, no a ti. Entonces, cuida esa comunicación que es tan preciosa. Y oriéntale. Pero es que, pues es que ya en la computadora está. No, tú eres la mamá, el papá, quien paterna, quien materna, quien está a cargo.
Tú tienes que ser su fuente de seguridad básica. Contigo esta persona se tiene que sentir segura o seguro. Tú eres su espacio seguro. Tú eres su red de apoyo. A nadie más. Porque entonces, si encuentra eso en las amigas, los amigos, las influencias, todo lo que hay a su alrededor, lo estás perdiendo, la estás perdiendo. Pero es que estoy cansado de trabajar, cansada, estoy harta. ¿Qué crees? Sí, sí lo vas a estar. Todo el tiempo vas a estar. El ser mamá, el ser papá es un trabajo tan pesado y también es una relación en la que casi no hay corresponsabilidad, ¿eh? Se ama más de aquí para allá a que de allá para acá. Porque tú vas a dar y dar y dar y dar y dar. Y la otra personita va a recibir. ¿Para qué? Para que crezca fuerte, tranquilo, segura, tranquila, con todas las herramientas para enfrentarse a la vida. Sí. Ay, qué injusto. No. Quien esté listo, lista para tener un tipo de relación así, que le entre. Quien no esté listo, lista, que se lo piense. Y si ya estás ahí y no te sientes lista, bienvenida, bienvenido. No hay manuales. Aunque haya escuela para padres, nada indica que lo que le sirve a una familia también le va a funcionar a la otra. Esto que yo digo es lo básico, sin violencia, con comunicación, con respeto, con escucha activa, una relación afectiva puede funcionar. Pero si tú dices, como papá siento culpa que no le doy toda la atención, como mamá que no le doy lo necesario, bienvenido al club de los papás y de las mamás y de las personas que estamos a cargo de infancias. Siempre lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque estás viviendo desde tu sesgo. ¿Cómo saber si estoy haciendo un buen papel? ¿Cómo darle esas herramientas? Perfecto. Escúchalo, escúchala. Perfecto. Pero escúchate a ti. ¿Qué te hubiera gustado a ti recibir en tu infancia que no recibiste? Y eso dáselo. Procura dárselo. Si no todo, una parte. Y que en ti acabe toda esa violencia que viviste. Y no es fácil, porque lo más fácil es gritarle, lo más fácil es que cuando estás alterado, alterada, le digas, eres un ¿no? Eres un tonto, tonta, lo hiciste todo mal y reproduces lo que a ti te dijeron. Ah, muy bien. Pues, ¿qué crees? Que guardas silencio, escuchas ese dolor, lo sientes, lo validas y dices, en mí acaba toda violencia. Y ponle que no vas a decirle con mucho amor, ay, mi vidita, así no se hace, y le agarras la manita, no, pero guarda silencio y le dices, dame 5 minutitos, dame 5 segunditos, ahorita regreso, ahorita seguimos platicando. Y cambia la historia, porque eso es lo que le haría mucho bien a nuestro México en dejar de estar violentando a nuestras infancias y creer que eso es educarlos. Que porque a mí me sirvió, porque mírame cómo yo crecí y nomás me dieron una nalgada. Pues sí, pregúntales a un terapeuta a ver qué te dice. Pero creemos que no, como normalizamos tanto la violencia, creemos que no afecta. Claro que afecta. Por supuesto, es bien difícil muchas de las veces cuando vamos a los juzgados decirle a la persona que está siendo demandada por pensión alimenticia que entienda por qué tiene que pasarle manutención a las infancias, que por qué la tiene que administrar la persona que está a cargo de la custodia, que por qué la otra persona no tiene la custodia. Entonces, mucho de eso se resolvería y tendríamos infancias más plenas, y no felices, más plenas, más seguras y por lo tanto adultos más funcionales. Ya, yo no sé si hasta ahí, ¿verdad? Un poquito abordé, yo espero haberlo respondido muchas bien, Julie, gracias. porque me lanzaste una curva bien fea, malvada, pero muchas gracias. No, muchas gracias, María Elena. Pues nos dejas muchas reflexiones valiosas. Hay que recordar también que cuidar a niños implica cuidar de quienes los crían, los papás, las personas a cargo de niños. Muchas gracias, Eva,
Muchas gracias también a ti por acompañarnos el día de hoy y gracias a toda nuestra audiencia. Me gustaría que antes de terminar nos dejaran una reflexión general sobre pues lo que nos debemos quedar de este día. ¿Cuál es el mensaje central y pues una reflexión final? Empezamos, Eva, unos 2 minutitos para terminar. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos Bueno, sirve sí, sobre ¿qué nos conversación? queda? Pues principalmente seguir trabajando entre nosotros los adultos para poder rescatar, para poder apoyar, para ser ese verdadero factor protector y red de apoyo principal y básico de cualquier infancia. Seguir trabajando sobre nuestras heridas, seguir formándonos, educándonos, buscando herramientas psicoeducativas que, como bien lo mencionaba perfectamente bien Elena, quizás pues no nacemos con un manual, pero podemos ir aprendiendo sobre la marcha para no ir cometiendo errores de violencia, errores que posteriormente pues nos van a costar pues en muchos casos laceraciones de los propios niños, la vida, su salud mental, su, su salud psicoemocional. Entonces, yo creo que seguir trabajando en nosotros mismos, como personas adultas, tutores y garantes de derechos de las infancias, porque ¿cómo podemos llevar de la mano a niñas, niños, adolescentes si ni siquiera nosotros estamos siendo responsables con nosotros mismos? Empecemos por ahí. Yo no puedo darte lo que yo no tengo. Y eso es una primicia de cualquier persona, de propiamente de la psicología interna. El hecho de ser congruente con uno mismo, lo que dices, lo que piensas, lo que haces, lo que sientes en una misma línea rectora, porque también entendamos que la gran mayoría de nosotros los adultos pues confundimos mucho a las infancias en el hecho del el engaño, por ejemplo, el no ser congruentes con lo que estamos haciendo, como el clásico, no mientas, muy clásico, y va el de Electra. Y lo primero que le dicen, dile que no estoy. Ese es un clásico que todos hemos utilizado. Entonces, el, el que nosotros no seamos ni siquiera congruentes con nosotros mismos hace que también perdamos esa figura paterna o esa figura de apoyo, de red que necesitan los niños, niños, adolescentes, porque muchas veces no solamente es el discurso, sino qué es lo que estamos haciendo realmente. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos enseñando, la educación en el hogar. Yo creo que tiene que ser muy lineal, tiene que ser con mucho cuidado y precaución, porque los niños se confunden a la hora de, de entender las cosas. Luego los propios niños dicen, bueno, pues es que yo no sé por qué mi papi dice esto, pero hace esto, entonces yo no le entiendo y realmente te vuelves una figura ilegítima y eso lo vamos educando y lo vamos formando en las sociedades. Nosotros los adultos pues nos hemos vuelto muy incongruentes. Por eso tenemos una sociedad transgresora que no ha logrado aterrizar las cosas porque no somos congruentes con lo que estamos haciendo. No nos volvemos en ese verdadero factor protector o red de apoyo en el niño. Cuando le decimos, por ejemplo, si te pegan en la escuela o si pasa algo, dime a mí. Pero entonces, cuando le dices, lo que sucede es que te pone otra golpiza tu padre o tu madre o te dice que por qué te dejaste, que estás tonto, te transgrede verbalmente hablando. Entonces, tener mucho cuidado en qué es lo que estamos haciendo. Los niños son muy inteligentes. Los niños no siguen palabras, siguen conductas, siguen acciones. Realmente tú pierdes toda tu credibilidad cuando el niño ve que haces exactamente lo contrario de lo que profesas. El niño es muy inteligente y él mismo te lo dice. Es que mi papá dice eso, pero no es cierto. Yo lo he visto que y se van con una narrativa, tienen una capacidad para decirte hasta con fechas, horarios y todo. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando nosotros, definitivamente.
porque las infancias no son el futuro, son nuestro presente. Y si ahorita no estamos haciendo nosotros lo correcto con los sobrinos, con los hijos, las hijas, los educandos, los alumnos, si no estamos haciendo lo que se requiere para que realmente seamos un modelo a seguir. Ese ejemplo, ya lo decía Albert Einstein, uno de los científicos pues, más importantes del siglo XX, que pues no es lo que dices, es lo que haces realmente, lo que genera la influencia en las personas. Yo te puedo dar un discurso padrísimo, por supuesto, pues podemos aventarnos aquí muchas horas con ustedes y podemos intelectualizar y decir lo maravilloso que es trabajar con las infancias y sin embargo podemos estar haciendo completamente algo contrario a eso. Entonces, para generar influencia e impacto sobre las infancias, niñas, niños, adolescentes y por supuesto con cualquier público en general, no es que tengas que emitir un gran discurso, sino que tienes que dar el ejemplo. Y el ejemplo es esta línea rectora de la que ya les hablaba, lo que dices, lo que sientes, lo que haces y lo que piensas, tienen esta misma comunión. No es como que yo digo, voy a ir al gimnasio y me quedo acostada. Entonces el niño entiende, hay una disociación ahí, no hay un entendimiento real. Y por cierto, pues ya para cerrar, que también la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues mejor conocida como la ONU, como lo hemos venido mencionando desde el inicio, pues el día de hoy precisamente proclamó como el Día Internacional de pues de la no violencia, digámoslo así, contra los niños o los niños víctimas de agresiones, mejor dicho. Entonces, dando esta misma línea rectora de seguir trabajando sobre las violencias en las infancias, porque entendemos todavía que hay mucho que trabajar y principalmente desde el adulto, insisto, el adultocentrismo ya lo tenemos que ir dejando de lado en todos los escenarios. O sea, cuando hay eventos de esta naturaleza, yo en lo particular me voy a ir a hacer la invitación que, que me encantaría que el próximo año, que se va a hacer, yo creo que evidentemente otro ejercicio de esta naturaleza, tengamos como ponente a una niña, a un niño y a un adolescente, porque ellos Sí, son la excelente voz propuesta, Eva. central Me de parece este perfecto. escenario. Se debe hacer, es una excelente propuesta y esperemos que sí, sí se pueda hacer, pues no solo dentro de un año, tal vez tiene que haber más espacios donde participen las infancias y Sí, las adolescencias para que pues tengan esa voz y esos espacios. Sí, 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 es una sí, porque excelente iniciativa. decimos, les damos la voz, pero pues, pues la voz la tiene una adulta. Yo no veo la voz, yo no escucho la voz de los niños aquí, que eso es lo más importante que tenemos y es a quienes les tenemos que dar toda la agenda política 2030. Así es. Muchas gracias, Eva. Para finalizar también, María Elena, ¿nos podrías dar tu reflexión final? Claro que sí, pues muchísimas gracias a todas las panelistas, Julie, por hacer unas preguntas bien, híjole, bien tétricas, así como que duelen tus preguntas, para bien, porque nos hacen como despertar, ¿no? Nos hacen reflexionar. Eva, pues brillante, me encantan tus participaciones con esas aportaciones que tienes, porque Eva, si se fijaron, lo abordó desde la conducta, o sea, es que es bien importante. Aquí sería buenísimo puntualizar cuál es mi forma de amar, porque luego nosotros como papás decimos, ay, es que yo quisiera que me abrazara. Sí, pues, pero si tú no lo abrazas, es que ¿por qué no me marca? Si ya sabe mi teléfono, pues tú eres su papá, tú tienes que buscarlo, buscarla, tú tienes que fortalecer ese vínculo. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que luego muchas veces no sabemos cómo es nuestra forma de amar, cuáles son nuestros estilos de apego, y entonces estamos proyectando en ellos lo que quisiéramos recibir, pero no se los brindamos. Eso entra en la parte de trabajar la salud mental como adultos funcionales que somos, adultas. Entonces, bajo ningún pretexto es justificable la violencia. Y si nosotros no nos damos cuenta de en qué momento estamos
generando violencia, un pellizco, un jalón de pelo, un insultito así pasivo-agresivo, eso es violencia. Ahora, eso lo hacemos nosotros en ellos o en ellas, y nos gustaría que un fulano, una fulana, una persona se lo dijera. Ah, luego ahí brincamos. Es que le dijeron tonto a mi hijo, pero si te la vives diciéndole que es una persona así. Pero si tú minimizas todo lo que hace, si tú lo mimas y le dices que no es capaz de hacer nada, y cuando llega a la vida adulta o llega ya con otras personas, esos le dicen que está tonto, ay, si te enojas, pero pues si tú se lo has hecho querer toda la vida, es lo que está proyectando afuera la criatura. Ah, pues entonces, como dice Eva, congruencia en tu discurso, porque para discursos, no bueno. Estaba yendo yo a una conferencia hace una semana con este querido abogado Cuauhtémoc Manuel, que es Dijein, que hizo un compilado de todos los tratados en los que México ha dicho, sí, vamos, los vamos a aplicar, y no ha hecho nada. O sea, somos buenísimos en la retórica, pero para sancionar, para llevar a cabo todo lo que decimos, es bien difícil. Entonces, si nosotros en casa empezamos desde ahí, con esa parte congruente, creo que vamos a llevar a buen puerto esta sociedad tan maravillosa que es la sociedad mexicana. ¿Qué es lo que yo propongo? Primero, que esto de paternar, maternar, de tener a cargo infancias, no lo debemos llevar solos o solas, ¿eh? Definitivamente no. Todas las mujeres, y esto va para mujeres que dicen, yo puedo sola, no le voy a pedir nada de pensión, momento. Es derecho de la infancia, no tuyo. Es el derecho superior del menor. El asunto que le pase su papá o la persona que tiene la patria potestad también, pasarle pensión alimenticia, es el derecho de la infancia. No es porque tú no puedas, tú no quieras, no, es el derecho superior. Entonces, para empezar a aceptar eso, debe de ser punto número 1, si estás viviendo o maternando o paternando en solitario. 2, que se involucre la demás familia. Cuando tú estés cansada, cansado, enfermo, enferma, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién va a estar protegiendo a esta menor, este menor? O si mueres, antes de que se pueda valer por sí mismo. O sea, ¿ya pensaste en eso? Correcto, tenle una buena red de apoyo. Eso. Y también a ti, porque se vale estar cansado, se vale estar enojado. Ser un papá o una mamá no implica que todo el tiempo los vas ay, mi vida, besito y abracito los vas a tratar. No, y no te culpes si todo el tiempo no tienes ganas de darle abrazos y besos, porque no a veces, o sea, porque no siempre tienes ganas de darle abrazos y besos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, cuando no tengas ganas, tienes que agarrar un momento para ti como adulto funcional y velar por tu salud mental. ¿Por qué? Porque también es una carga mental el pensar qué le voy a hacer desayunar mañana y ya se enfermó, híjole, en la noche le dio temperatura, hubo que llevarlo al doctor y mañana tengo que ir a trabajar y con quién lo voy a dejar. Todo eso es carga mental. Aparte tienes que resolver. Entonces, si lo estás haciendo en solitario o estás con una persona que no entiende esa corresponsabilidad, qué pesado es. Por lo tanto, tú tienes que tomarte un tiempo, un descanso, un respiro. Pero mientras lo haces, dejar a cargo de una persona que le brinda un espacio seguro a esa infancia es importante, es vital. Así que, mujeres, las invito a que no digan que pueden solas. Sí, sí pueden. Nadie dice que no. Pero ¿qué crees? Es mejor en comunidad. En la comunidad salva. Por eso, anteriormente, las mamás, las abuelas te ayudaban a corregir a la criatura de no andes escupiendo así y que no te bajes el pantalón, siéntate. Se involucraban en la crianza y ahora no. Nos estamos volviendo más individualistas y por lo tanto se nos hace más pesado. Déjate ayudar. Deja que esta sea una corresponsabilidad en la protección, en la educación, en los cuidados, en la formación emocional, en responsabilidades económicas. Le digo esto sobre todo a las mujeres porque son a las que más escucho en los juzgados que están con esta situación de no, pues es que me la está haciendo cansada, es que no entiende cuáles son sus responsabilidades, no, pues ya mejor así. No, porque si tú te enfermas, ¿qué va a pasar? Si tú ya no puedes trabajar, ¿qué va a pasar? ¿De dónde vas a poderle dar para comer al niño o a la niña? ¿De dónde vas a disponer para tenerle un techo seguro? No. Hay que pensar en el bien superior del menor o de la menor. Y las propuestas que yo propongo para fortalecer a la familia es
que sigan las escuelas para padres y para madres. Sí, ya sé, a nadie nos gusta que nos digan qué hacer, pero ¿qué crees? Siempre es bueno o es viable aprender algo nuevo. Y crecer implica incomodarse. Amo esta palabra porque uno no crece en la alegría, en toda la satisfacción de la dicha. No, creces en la dificultad. Y a nadie le gusta que le digan cómo hacer las cosas, pero hay que ver cómo te dicen. Ustedes me decían, bueno, danos recomendaciones, ¿no? Como pedagoga. Correcto. Estas personas te dicen otros instrumentos, otras herramientas para no caer en la misma violencia que hemos vivido nosotras y nosotros. Impulsar programas de salud mental familiar. No solamente la terapia lo ocupan los niños, ¿eh? Ay, es que anda bien huraño, es que es bien enojón, es que es bien peleonero. Ah, y en la casa, ¿qué tal todo? Si te ve peleándote con la pareja, si te ve gritándole al abuelo, si te ve haciendo un montón, ¿qué crees que va a aprender? Como dice Eva, pues conductualmente eso. El ejemplo arrastra más que las palabras, ¿no? Fortalecer redes comunitarias de apoyo. Lo que les decía, ver que la abuela o que la tía o que no solamente una persona, porque luego se enojan, es que la abuela no me la quiere cuidar. ¿Y que no hay más gente? O sea, tú también observa, dile, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Se vale. Y no por eso eres más mala madre, mal padre. No, promover, eso sí. Mujeres, por favor, cuando dicen, yo puedo hacer todo, soy madre y soy padre, le están quitando la responsabilidad a la otra parte. Por favor, queremos incrementar esta promoción de paternidades activas. De nada me sirve que lleve el apellido del individuo si el individuo nunca está. O sea, no, pero es que no lo hace bien. Pues no, pues déjalo. Esa es su responsabilidad, no la tuya. La tuya es como mamá, como la persona que está maternando, o bueno, al revés, si tú eres el papá, déjala a ella su responsabilidad, nada de que yo también soy mamá. No, esto de estar a cargo de infancias también hay que poner límites y muy claro, qué y quién va a hacer qué cosas. Y no por eso eres peor mamá o que no sirves, no sabes, no, eso es el ego. No. Le dio su apellido, que tenga responsabilidad sobre la infancia. Crear espacios seguros para la participación infantil. Y hoy me encantó porque hay un parlamento infantil que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está promoviendo, donde se le dio voz a las infancias. Eso está maravilloso. Creo que también en colaboración con la Cámara y con el Congreso del Estado. Entonces, cada vez más estamos notando que hay espacios donde los niños pueden, las infancias pueden ser escuchados y escuchadas. Combatir las formas de violencia contra niños y niñas. En la escuela también, ¿eh? Maestros, maestras, nada de que porque es niño es más activo, es más berrinchudo, ay, tiene más paciencia. No. Cualquier forma de violencia que tenga su consecuencia. Nada que porque como es niño hay que tolerárselo. No. O porque como es niña, ¿cómo las señoritas se van a comportar así? ¿Ah? Lo digo desde mis traumas, muchachas, yo sé que se notó así, pero, pero sí pasa. Todavía vemos personas adultas que damos clases y tenemos ese pensamiento. Entonces, también la escuela tiene que ser un lugar seguro. Y con esto, pues yo estaría cerrando mi participación. Agradezco infinitamente el espacio para hacer uso de la voz y pues educar no significa controlar, educar significa acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Pues sí, tienes razón. O sea, criar un niño se necesita una tribu, se necesita de clases, de la comunidad, personas confiables precisamente para poder de verdad cuidar a los pequeños. Pues ya terminamos, se nos pasó volando, este tema es muy enriquecedor, yo creo que nos llevamos todos, la audiencia y pues quienes estuvimos acá escuchando, pues que sí hay mucho trabajo todavía por hacer, mucha reflexión que hacer y mucho que cuidarnos para poder cuidar a alguien más. Y para finalizar, pues me gustaría que nos dirigieras algunas palabras, Dalia, que nos hables un poquito de lo que viene por delante aquí en la Secretaría de la Mujer. Y pues hay que despedirnos de nuestra audiencia. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes y dejar
los comentarios sobre cómo viven la crianza. Quienes nos escuchan por diferido, aquí déjenos también sus comentarios y hasta el próximo episodio. Dalia, te dejo la palabra. Muchas gracias, Julie. Bueno, pues, híjole, estuvo interesantísimo sus participaciones, un gusto escucharles. Creo que nos dan muchísima información sobre qué es lo que se suscita, ¿no? En todas las familias, desgraciadamente, en los niños y las niñas, dejar el adultocentrismo, quitar todas las costumbres violentas que hemos aprendido de la familia, ¿no? Abuelas, abuelos, que desgraciadamente, o sea, hoy ya tenemos otro tipo de herramientas, ustedes como psicólogas, Julie, Eva, tu pedagoga, Elena, ustedes saben perfectamente cómo influyen todas las acciones que tienen estos rasgos de violencias, no únicamente las físicas, sino las pasivo-agresivas, ¿no? Las psicológicas y emocionales que ahí están presentes todos los días, de los padres, de las madres, que no hemos resuelto ni siquiera nuestras propias problemáticas personales y que decimos, no es que el niño necesita ir a terapia, ¿no? Cuando en realidad quien lo necesita son los papás, las mamás, ¿no? Que les están transmitiendo pues muchos patrones de conducta pues ya aprendidos del día a día que ven, ¿no? Que entienden que así son y como decían, es incongruente muchas de las veces, ¿no? Y que los niños, las niñas pues obviamente las están aprendiendo y que aunque les digan, no es que no mientas, pero el papá miente, ¿no? Entonces, o no digas groserías y la mamá o el papá dicen groserías, pues así como que ¿dónde está, no? La congruencia en ese sentido. Entonces nos dejan muchísima información muy importante para seguir pues dialogando, pero sobre todo ponerla en práctica, ¿no? Para hacer un cambio sociocultural, creo que es importante que como personas pues hagamos una introspección de cómo nos relacionamos, de cómo llevamos a cabo pues la crianza, el día a día con los hijos, con las hijas, y qué es de ese tipo de formación le podemos estar brindando o herramientas para bien o no en beneficio, ¿no? Sino que vayan a tener una actitud pues problemática para ellos, ¿no? De una baja autoestima, ¿no? De que no sepan relacionarse emocionalmente, no sé, hay muchas cuestiones alrededor de la manera en la que tratamos a los hijos, a las hijas, para que podamos ser pues unos seres humanos, pues con mayor poder, ¿no? Personal y autoestima. Y que sí, obviamente de eso depende también nuestra manera de socializar, o sea, la sociedad en la que vamos a estar, de eso, ¿no? Depende nuestro entorno y que, o sea, si queremos cambiar para bien, ¿no? En nuestra sociedad creo que es importante comenzar personalmente en nuestro trato, en la crianza con los hijos, con las hijas, pero también, ¿no? Con las herramientas emocionales que cada uno debemos de brindar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que ellos crezcan pues mejor, ¿no? Pues les agradezco muchísimo por haber estado acá con nosotras, igual como ya comentaba Julie, que no pudo estar hoy nuestra secretaria, Mireya Aguilar, pero bueno, aquí estuvimos para que ustedes obviamente aportaran todo lo que tienen, lo que saben, ¿no? De información, y que es un honor tenerlas aquí porque siempre nos dan muchísima información, que obviamente esto es pues para disposición, ¿no? De todas las compañeras y por supuesto también los compañeros, ¿no? Y que tengamos pues una infancia, ¿no? Con mejor trato, con un buen trato, para que ellos puedan tener una sociedad en general pues mejor, ¿no? Pues muchísimas gracias, y las próximas actividades que vamos a tener este sábado, vamos a estar en Cueneo, ahí acompáñenos compañeras quienes puedan, está cerca de Morelia, a 1:30, entonces a las 9 empezamos. Y el próximo sábado 13 de junio también vamos a estar en Tacámbaro, Michoacán, entonces también por ahí les esperamos que se puedan sumar. Ya saben que tenemos pues diferentes actividades también virtuales que estamos aquí tratando de sacar, ¿no? Lo que podemos, y bueno, pues síganos, ¿no? En nuestras redes, en Mireya Aguilar, también en Círculos Obradoristas y también en Tacámbaro, Michoacán. Entonces, bueno, pues ahí está, nos vemos en otro próximo programa, y muchísimas gracias por la conducción, Julie, muchísimas gracias por sus participaciones, compañeras. Muchas gracias. Gracias y buenas noches por escucharnos. Muchas gracias. Linda noche. Gracias, compañeras. Nos vemos, un abrazo y nos vemos próximamente.